El término moralidad gris hace referencia al hecho de que un personaje, a pesar de sus malas acciones, siga siendo una buena persona. Bueno, eso es una definición en muy pocas palabras, pero bueno. Unos claros ejemplos de personajes con moralidad gris podrían ser Anakin Skywalker, Paul de Star Wars, Paul Atreides de Dune, Scott Pilgrim de la saga de su mismo nombre, Johnny Joestar de Steel Ball Run, la mayoría de los personajes de... y la mayoría de los personajes de Tokyo Revengers, como por ejemplo Mikey o, o Takemichi. Y no, amigo mío, personajes como eh, Light Yagami de Death Note o Andrew de Poder Sin Límites y la gran mayoría de los protagonistas de las historias Wattpad o, o Webtoons o manguas no son no, no son personajes con moralidad gris, esos son criminales en potencia. Por más que algunos traten de dejarlos como los héroes, no lo son. Son criminales en potencia y ya. Lamentablemente este es un término que se ha estado tergiversando bastante últimamente. La moralidad gris en sí se ha popularizado bastante en los últimos años. A ver, yo diría que por ahí como entre 2019 o pandemia se empezó a popularizar este concepto. El problema está en que cuando algo se vuelve muy popular es bastante común que se termine tergiversando. Y como dije anteriormente, el concepto de la moralidad gris se ha tergiversado bastante entre el internet, principalmente por culpa de las historias de Wattpad o los webtoons. Como se ha dicho anteriormente, más bien como he dicho anteriormente, el término moralidad gris se refiere a cuando un personaje comete tanto buenas como malas acciones, pero que a pesar de sus malas acciones sigue siendo una buena persona. Pero en sí, ¿qué define a un personaje con moralidad gris? Bueno, una de las cosas que define a un personaje con moralidad... Bueno, espera un momento que me perdí. Eh, Pero en sí, a ver, las malas acciones que comete el personaje son con buena intención, en la mayoría de casos. Y no porque no porque el Kira, de hecho Kira no, Kira no, y no porque tus protagonistas de Wattpad cometan cometan crímenes como venta de drogas o asesinato o abuso sexual o acoso incluso con entre comillas buenas intenciones, son buenas personas. No, porque no es suficiente solo con tener buenas intenciones para que la mala acción pueda seguir permitiendo que te catalogues como alguien de moralidad gris. También depende de la magnitud de tus actos. La magnitud de tus actos. Y eso. Por ejemplo, Johnny Joestar. Por más que algunos lo traten de tachar como que no, Johnny era un egoísta, él solo quería volver a caminar. De hecho, no. Johnny no buscaba volver a caminar. Bueno, en parte sí, él quería el cadáver sagrado para volver a caminar, pero no con el fin de... Pero no solo para eso, sino también para eliminar todos sus errores del pasado y resucitar a su hermano. Qué mala acción cometió en el camino, él estaba dispuesto a matar a cualquiera, pero en todo caso, de por sí sus acciones tampoco eran tan graves que digamos al tratarse de... por el hecho de que, amigo, todas las personas a las que mató eran gente que se merecía eso.
pero bueno, tampoco tanto, pero hasta cierto punto sí. O Scott Pilgrim. Muchos lo tratan como, lo tachan de que en realidad él es el verdadero villano de la historia y eso. Si bien la historia de Scott Pilgrim se trata de cómo él va madurando y eso, no es que te lo quieran dejar como el villano. Por más que su serie de anime te lo trate de dejar como el villano, no lo es. Scott a ver, sí, ha hecho cosas malas, pero en sí, a ver, con esa clase de amigos y parejas que tenía, que no terminaría así. Eso sí, ha hecho cosas injustificables como por ejemplo salir con una menor de edad, pero eh, eso sí, no lo justifico, lo comprendo. Simplemente comprendo lo demás que ha hecho. Y no, Light Yagami de por sí es un criminal en potencia. Él nunca quiso crear un mundo de justicia. Por más que el tipo te mencione que ese era su objetivo, él no buscaba eso. Light Yagami, el tipo solamente quería crear. Lo único que quería era satisfacer su ego y ya. El tipo era un narcisista en sí. Un narcisista que en un principio estaba haciendo, entre comillas, buenas acciones al asesinar criminales, pero no lo hacía con el fin de hacer justicia, lo hacía para satisfacer su ego. Y ya con el paso del tiempo el tipo fue demostrando lo que era en realidad. Y Andrew, de Poder Sin Límites, a ver, hasta cierto punto lo comprendo. El tipo en sí tenía una vida miserable, un mal padre, y su madre se estaba muriendo, pero en sí, a ver, en un principio el tipo se le entendía, pero ya con el pasar del tiempo Andrew se empezó a volver un tirano, como él lo menciona, el superpredador. Y yendo ya con los protagonistas de Wattpad, Webtoon y cosas así, hace falta, siquiera hace falta explicarlo. De por sí esto es algo que jamás terminaría por el hecho de que son como un millón de historias, pero bueno, no. Sus acciones de por sí son bastante graves, por más que hayan sido con, entre comillas, buenas intenciones, la magnitud, la magnitud de sus actos ya es más que suficiente motivo para que ya dejen de ser moralidad gris y empiecen a ser criminales en potencia. Primero porque el acoso, el abuso, jamás será algo justificable. La infidelidad tampoco. Vender drogas tampoco es justificable bajo ninguna circunstancia. Asesinar gente depende, pero la mayoría de, literalmente ninguno de esos asesina a gente que realmente lo merezca. Asesinan simplemente por capricho o para satisfacer su ego. Y no, tampoco son comprensibles esas acciones. No son ni comprensibles ni justificables. Pero en resumen, no, espera, me perdí. No era la palabra correcta. Ya, resumen o conclusión, lo que sea. A ver, la moralidad gris, está bien que el término se haya hecho popular. De hecho, es algo que me gusta bastante. Personajes que, comet a pesar de que cometan sus malas acciones, aprenden de su error y, y, y tratan de remediarlo. Pero y que además de eso, no cometen el error por mal motivo. Lo hacen simplemente con buena acción. Pero además de eso, son conscientes de qué cosas pueden hacer y qué cosas
jamás van a justificarse. El problema está en que cuando algo se populariza es muy fácil que se termine haciendo... Como que se termine tergiversando. A ver, es cierto, hay gente que jamás... Siempre va a haber gente que tergiverse los conceptos, pero puede disminuirse el porcentaje. ¿De qué forma? Simplemente difundiendo esta información quizás, o haciendo análisis a personajes, pero análisis objetivos, no análisis que se basen en el fanatismo o o el resentimiento. Y bueno, eso era todo lo que decir. Que tengan un bonito día, tarde o noche.